Apenas tenía 14 años, era prácticamente una niña y murió asesinada de 43 puñaladas en manos de su exnovio en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Yo soy Mario Prieto y recuerde que todos, pero todos tenemos una historia que contar, pero esta es la de Carla Roses en voz de su madre. Dios. Quien dirige mi camino, quien gobierna mi vida, mi todo. Carla Roses, tu hija. Mi fortaleza, el mayor anhelo, el mejor regalo de Dios. ¿Qué te dice la fecha 19 de septiembre del año 2024? Maldita sea, como en su momento lo dijo Job. Maldito el día en que nací. Maldita sea esa fecha. Al escuchar el nombre de Saviani, ¿qué se te viene a la mente? Lástima. Lástima, siento lástima por él. ¿En su momento lo perdonarías? Lo he perdonado. Es algo que le corresponde a Dios, no a mí juzgar. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo a través de las redes sociales del periódico La Razón. Mire, me encuentro con la señora Elizabeth Roses, madre de Carla, a quien le agradezco esta entrevista porque sé que en este momento el recordar Elizabeth, pues es difícil. Es muchos sentimientos encontrados, tristeza, coraje, frustración, pero me queda claro que tú, en esta historia de tu hija, te has convertido en una guerrera que solamente pide justicia. No entiendo que así es. Así es, a través de la historia de Carla, que muchas personas pueden estar siendo Carla. En este momento, muchas chicas, muchas adolescentes, mujeres, y por ella nos hemos convertido en resiliencia, en fortaleza y en exigir justicia. A casi ya 2 años de esta tragedia, porque me queda muy claro que, si no me recuerdo el nombre del chico que es difícil, Saviani, no solamente le arrancó la vida a Carla, a toda tu familia. Definitivamente, Saviani no solo asesinó a Carla, sino también asesinó a toda una familia, a una comunidad también, porque indirectamente la sociedad también está lastimada. También está lastimada. No puede ser posible que un adolescente con 14 años, con más de 43 lesiones de arma blanca, la hayan tirado como si su vida no hubiera valido nada en una brecha. Y al día de hoy, a casi 2 años, todavía no hay justicia. Lo platicábamos hace un momento que puede pasar lo que pase, pero nuestros seres queridos siempre van a vivir en nuestro corazón. ¿Cómo recuerdas tú a Carla, Elizabeth? Con lo mejor, con la sonrisa, con esa mirada tierna, esa niña amorosa, esa niña que daba todo por las personas que ella amaba. Incluso terminó dando la vida para que Saviani no estuviera mal. Yo estoy segura que la forma en la que la sacó Saviani de la casa fue diciéndole que él no estaba bien por lo que estaba pasando, que ella no quería nada, y ese amor y esa empatía que ella tenía por las personas que estaban a su alrededor la llevó a salir de la casa. Su recuerdo está vivo en la casa. Ella todo el tiempo va conmigo. ¿Conserva su cuarto? Sí. Intacto. Se conserva su cuarto intacto, sus cosas, se conserva su lugar de comida, sus platos. Particularmente tenía todos sus platos de Kitty, que era un personaje que a ella le gustaba. Se conserva. Conservo la noche que pasó todo. Ella dejó una taza donde había tomado leche en la mesa,
Y esa taza yo la separé y la marqué y aún la conservo. Nadie puede tocar esa taza. Fue pues, lo último que ella bebió ahí. Y sí, todas sus cosas, todo tal cual. De hecho, entro a su recámara y si necesito alguna brocha para maquillar, algún peine, se lo pido prestado. Le digo, oye, préstame esto. Tiene un bote de liguitas. Y le digo, oye, necesito una liguita, préstamela. Ah, no empieces, le digo, así. Y tal cual ella es mencionada en la casa. ¿Por qué? Porque su recuerdo está latente. Su recuerdo es lo que nos sigue llenando. Así como su presencia en vida nos llenaba y era la niña de la casa. Era la persona por la cual nos motivábamos para seguir adelante, para continuar con planes y propósitos de vida. Hoy en día, el recuerdo de ella también nos sigue manteniendo con fortaleza para seguir en este camino y exigencia de justicia. Antes de que apareciera el joven Saviani, ¿cómo era tu vida? Como tú lo dices y te describes, te ves una persona que luego conecta, que te gusta convivir, relacionarte. ¿Cómo era la vida de ustedes, la tuya y la de Carla, antes de que él apareciera y pasara todo esto? Antes de que él apareciera, me sentía la mujer más plena. Tenía éxito en el trabajo que yo me dedico a la pastelería. Bueno, me dedicaba. ¿Lo dejaste eso? Sí. Tenía mucho trabajo. Los fines de semana vamos a comer. A ella le gustaba mucho el sushi. Eran tú y ella y tú. Así lo entiendo, ¿verdad? Por lo que me explicas de tu marido y de tu hijo que no estaban en casa. Uh-huh. Éramos ella y yo. Vámonos al cine, vámonos acá, vámonos a las albercas. Era nada más un mundo, nada más existía mamá, hija, donde nos teníamos la una a la otra. Y pues se convirtió en mi todo y sigue siendo mi todo. Teníamos felicidad. Yo recuerdo mucho que estando acostada ella en su recámara y yo en la mía, a veces quería ver una película y le hacía una videollamada. Y estábamos a unos escasos metros y le hacía una videollamada y le decía, vente para el cuarto, vamos a ver una película. Y nos poníamos a ver. A mí me gustan las películas de comedia romántica y cada vez que veíamos una me decía, ¿de dónde sacas esas películas? No, pues las escojo para que nosotros podamos verla. Y ya, a veces nos pedíamos algo de comer porque no queríamos salir, el calor, luego. Pero era una convivencia muy bonita. Pues apareció Saviani en la vida de ustedes. Entiendo que literal todo cambió. Efectivamente, desde que Saviani aparece en nuestras vidas, se empieza a vivir una pesadilla disfrazada. Cuando yo me doy cuenta de que existía algo entre ellos, es porque ya había pasado algunos meses en que ellos se habían conocido. Y ahí es donde empieza este caminar de intentar poner denuncias. Incluso como antecedente existe una denuncia en personas no localizadas. Y desde ahí todo empezó a tornarse noches con ansiedad, noches con miedo, ruegos y súplicas a Dios. Soy una persona de fe, soy una mujer que cree en Dios. Y a orarle todas las noches pidiéndole que me ayudara, que me guiara, porque yo ya no sabía qué hacer. Elizabeth, este punto, cuando alguien empieza un noviazgo, la verdad es que todo el mundo dice, estás de luna de miel. Al principio, tanto uno como hombre, como la chica, pues todo el mundo queremos quedar bien. Muestras, entre comillas, lo mejor de ti. ¿En qué momento cambió esto? ¿O siempre fue así? Es que en un principio no fue un noviazgo. Ellos, pues mi hija no tenía ni la edad para tener un novio. Ellos se conocen
y él empieza a tener esa comunicación. ¿Cómo qué fecha se conocen más o menos ellos? Después del 15 de agosto. Después del 15 de agosto. ¿De qué año? Del 2023. Ellos se conocen y empiezan a interactuar por medio de mensajes. Él era mayor. Pero yo no sabía nada, él era mayor. Entonces, en una ocasión cuando yo me di cuenta que ella había pedido permiso para ir a la tienda y ya se había tardado, voy a la tienda, me dirijo a la tienda y ahí es donde le encuentro platicando con él. ¿Te das cuenta que era alguien mucho mayor? No, porque el físico y los rasgos de él no... No lo mostraban así. Sí, ajá, parecía una persona de menor edad. Entonces... ¿Él tenía que 18? En ese tiempo tenía... Cuando esto pasó tenía 17 años. Tenía 17 años. Apenas iba a cumplir los 18. Entonces, cuando ya después de todo de este tiempo que yo ese día regaño a Carla, le digo, oye, ¿quién es esta persona? O sea, uno como papá investigas con quiénes se está relacionando tu hijo. Sí, más porque normalmente conoces a sus amigos, ¿no? Los más allegados. Claro. Y era alguien que no conocías. Y en este caso, siempre he tratado de ser, en el círculo de mis hijos, estar apegada a con qué se mueven, con qué se rodean. Es importante. Yo desde que Carla llegó acá a cursar la secundaria, a terminar el 2º grado de secundaria, de ahí es cuando yo me integro a la mesa directiva de la escuela, a la sociedad de padres. Entonces en tercero igual, entonces yo tenía mucha comunicación con los maestros, con el director. ¿Por qué? Porque solamente estaba Carla en mi vida, ¿no? Como responsabilidad con mi hija. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a la escuela, ahí estaba, los días de asamblea, esperaba porque ella estaba en la escolta, esperaba que se terminara la asamblea. Entonces, por esa misma convivencia y cuando, por ser esta integrante de la sociedad de padres de familia, cuando había alguna actividad, yo soy muy partícipe de que hay que interactuar con los muchachos, hay que estar con ellos. Estar cerca. Sí, entonces hacíamos actividad, por decir, para el 10 de mayo. Oigan, chicos, tal día se va a hacer esto, o sea, hablando ahora así como dicen, con la onda, que le entran o no, y ahí en el salón, y entonces empiezo a crear amistad con los compañeros de ella. Empiezo a crear amistad con sus compañeros, por lo tanto, cuando yo iba por ella a la escuela, habían compañeras de ella que tenían que ir a agarrar la ruta. Ella estaba en la secundaria 82 en Valle Verde, entonces tenía que agarrar la ruta hasta Los Mangos. Y pues no se iban a ir caminando las niñas. Gracias a Dios yo tengo un vehículo donde podía, contaba con espacio para poder, y efectivamente Carla ya sabía que contaba conmigo. Oye, ma, ¿podemos llevar? Sí, llevamos a unas y luego paso a dejar. Y así, hasta el último día en el cual ella cursó la escuela, también pasaba a buscar a alguna amiga. Entonces yo conocía de sus amigos, sabía quiénes son los que vivían cerca de mi domicilio, que en realidad no eran muchos, solamente eran las 2 vecinas de enfrente de la casa. Carla no salía en el día, no, ella estaba ahí en la casa. De hecho, a este tipo lo conoce ahí en la puerta de mi casa. Ahí lo conoce. ¿Y cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas? No lo recuerdo. Mira, nosotros naturalmente para las vacaciones viajábamos a Veracruz, que es ahí donde tenemos familia. Entonces esas vacaciones nosotros no viajamos. Pero yo soy algo inquieta, me gusta el estar trabajando, el estar activa. Ocupada. Sí, entonces se me da mucho de que me gusta emprender. Entonces le dije a Carla, le digo, oye, ¿y si nos ponemos a vender algo? ¿Pero qué? Me decía, no, pues algo. No, pues que sí. Entonces, ¿qué determiné? Cerca de la casa había un kinder, pero como estaban de vacaciones, yo puse una mesita fuera de la casa y empecé a vender dulces. Y luego habían unas golosinas que estaban de moda. Ya ves que luego pasan videos, eran unos mangos con chile. Entonces yo me puse ahí y también vendía heladitos y bueno, yo ahí. Entonces
eso nos servía como factor distractor por las tardes. Salíamos, tengo buena relación con mis vecinas, entonces cuando veían que salíamos, las vecinas llegaban, pero esta persona nunca llegó ahí. Esta persona llegó a casa de una vecina. Entonces yo no lo visualicé tal cual. Entonces si ella me pedía algún mango o algo así, yo subía, preparaba el mango. Ahí fue donde él la vio, él ni siquiera llegó a comprar, ahí fue donde él la conoció por llegar con la vecina, y a través de la hija de la vecina es como se pasa el número de teléfono con ella. Así fue como, o sea, ni siquiera hubo un cruce de palabra ahí en la puerta de la casa. La última vez que hablaste con ella, que tuviste esa comunicación, Elizabeth Roses, ¿cómo fue esa literal última vez que tuviste a Carla Roses, tu hija? Fue muy bonito. Fue el regalo más grande que Dios me pudo haber dado. Fui por ella al colegio. ¿Qué día era? Era un miércoles, 18 de septiembre. Fui por ella al colegio. Llegué temprano ese día y la invité a cenar. Le dije que la invitaba a cenar. Buscaba espacios y momentos para nosotras, para que hubiera comunicación, para saber cómo estaba ella, qué estaba pasando, para que ella tuviera la confianza de decirme. Yo sabía como mamá que no estaba bien, porque no le correspondía vivir lo que estaba viviendo a su edad. Nada de lo que había vivido le correspondía. Entonces a mí me preocupaba todo eso. Y ese día la invité a cenar y le pregunté qué quería cenar, le di opciones y ella decidió cenar unos tacos. Pero antes pasé por unas papas fritas y platicando. Recuerdo que se bajó a comprar las papas y me dice de manera así espontánea: mañana es el último día para pagar los libros. Bueno, está bien. Se baja a comprar las papas y vamos comiendo las papas y decidí alargar el camino para tener más tiempo con ella. Entonces me fui por la plaza, me fui por la laguna a una velocidad mínima. Disfrutando el momento. Sí, mientras ella iba platicando conmigo y me decía: ¿qué crees? Que tengo un mejor amigo. ¿Sí? Sí. Se llama... No voy a decir el nombre del chico. Está bien. Sí, ¿qué pasó? Mira, me mostró una carta. Y tenía el sobre de Kitty. Y cuando ella la abre y la lee, me la empieza a leer. ¿Te la voy a leer? Sí, y me la empezó a leer. Y el chico le decía que le daba gracias por haberlo aceptado como amiga, que valoraba mucho su amistad, que era una chica muy linda, y así, cosas muy bonitas. Y le dije, qué bueno que existan personas así. Pero yo se lo decía porque dándole a entender que su mundo no giraba a través de esta persona. Y que la vida es así, ¿no? Así que es. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Que en el camino se iba a ir encontrando con nuevas amistades, con nuevas compañeras, nuevos compañeros, como tal, ella ya estaba descubriendo. Y aparte, Elizabeth, que todavía le faltaba mucho por vida, estaba en plena flor de su juventud. Ese era el mensaje, ¿no? De que esto era algo, un bachecito en el camino. Así le decía, le digo, todo a su tiempo. Vas a vivir muchas cosas en la vida, pero no quieras correr, todo a su tiempo. Y vas a ver que cuando descubras que, ya no vas a querer esto, y cuando veas que, ya no vas a querer esto, porque así es la vida va girando, va teniendo una rotación constante. Y sí, llegaban momentos donde sí ella se sentía tranquila,
donde sí demostraba esa confianza, pues sabía que mamá siempre iba a estar para ella, siempre iba a estar para ella. Y eso, hasta esa última vez que convivimos, antes de irme a dormir. ¿Qué fue la última vez que tú la viste? Sí, que fue la última Ya vez. después ya no la viste. Ya no la volví a ver. ¿Tú despiertas? ¿Cómo te das cuenta que no está? Sí, pues por todas las circunstancias que habían estado pasando, yo estaba como que inquieta, pero llegó un momento donde me venció el sueño. Claro, sabía que era la única forma en la que podía actuar, porque no había otra manera, solamente cuando yo estuviera durmiendo. Yo me desperté al cuarto para las 5 de la mañana y vi que las luces estaban prendidas, su recámara estaba abierta, pensé que se estaba atrás de la puerta pegada al cargador y no la miré. Todas sus libretas, todas las cosas estaban en la mesa y entre ellas la tacita de leche con una bolsita de un pan dulce. Dirigí mi mirada hacia la puerta principal y estaba entreabierta. Y ahí es donde empiezo. Desde esa hora bajé, me llegué a la esquina, me llegué a la otra y así estuve. ¿Tú sola? Sí, en ese momento yo no le hablé a mi pareja porque estaba durmiendo y no quería que se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque eran muchas las pláticas con ella. Eran muchas las pláticas con ella en su momento cuando accedía ella a salir por las noches, cuando él la citaba o la pasaba a buscar. Entonces ya después, ya me regresé y ya le tuve que hablar. Entonces ya empezamos la búsqueda ya con el carro, a extendernos a la entrada del fraccionamiento, al Oxxo, a la plaza, a lugares distintos. Empecé a hacer llamadas telefónicas y ya ahí empezó a transcurrir el día. Salió el sol, 7, 8 de la mañana, 9, 10 y nada. Y así. Supongo que empezó y creció la desesperación, la angustia. En ese momento, ustedes las madres tienen un séptimo sentido. Ya sabías, presentías que algo había pasado. Tu corazón te lo decía ya. Sí, siempre lo he dicho. Hoy te puedo decir que soy testigo que el miedo se respira. El miedo huele. Y todo este tiempo, esas horas de búsqueda, yo sentía que iba caminando con una losa encima, que no me podía poner derecha. Sentía que algo me aplastaba. Sentía el sol bien diferente, muy, muy diferente. Es un día que jamás voy a olvidar. El sol muy diferente. Algo había en el ambiente que no era un día cualquiera. Había algo. Y en una de esas llamadas yo le marqué a mi mamá y le dije: nada, mamá. Aún no hay señales de Carla. Y yo no sé por qué. Yo le dije a mi mamá que había que estar preparadas. No sé qué pasa, mamá, pero hay que estar preparadas. Esta vez es diferente. Esta vez no es igual. Y aún así, con todo eso continué. Todo ese día. Y ya parte del otro, porque me quité de personas no localizadas como a las 12:30 de la mañana, ya del día 20. Tú me comentabas y lo hemos visto que tú trataste de tocar puertas de muchas autoridades.
de poner un freno a tiempo en esto. Esos fueron tus intentos como madres cuando viste que había un foco rojo, ¿no? Que había, ustedes lo repito, siempre tienen una intuición y entiendo que tú como madre te diste cuenta que había un peligro, que Carla estaba peligrando. Desde el primer momento que tuve conocimiento que él estaba en la vida de mi hija ya de otra forma, no como un conocido, no como alguna amistad, desde ese momento es donde empiezo a intentar tocar puertas, empiezo a intentar denunciar. Y si hoy en día Carla está muerta, no solo Sabián y la asesinó. Carla es un crimen de Estado. Carla fue asesinada por toda la omisión institucional que hubo antes y después. Y hasta hoy. Porque lo que te decía Elizabeth es cierto. Una cosa es el discurso, pero tú estás viviendo el viacrucis, esa odisea que la gente a veces tiene que pasar y que no se debería para poder pedir justicia y que se haga justicia. Lamentablemente, quienes somos víctimas indirectas, así somos nombradas, pero en realidad somos víctimas directas. Tenemos que pasar por todo esto. Tenemos que luchar para buscar la justicia que tanto es llamada de una forma que es impartida para todos como derecho de ciudadanos, pero no es así. La justicia es un privilegio para quienes tienen poder, para quienes tienen palancas. Dinero. Así es. El dinero es un poder. Ustedes viven en Jardines de Champayán. De Arboledas. De Arboledas, municipio de Altamira. Cuestiones de la vida. Su cuerpo aparece muy cerca de tu casa. Me explicabas que unas 3 cuadras, 300 metros. Aproximadamente. O sea, le estaban buscando y estaba muy cerca. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te enteras? Porque finalmente tú buscabas una respuesta, buscabas encontrarla, pero la verdad es que cuando pasa esto, buscas que regresen con bien. Buscas esa llamada donde te hablan y te dicen, estoy bien, ¿no? Claro. O ya llegué. Pero en este caso, en esta historia, tu historia y la de Carla Roses, no fue así. No regresó. No le dieron la oportunidad de regresar. Yo, como salimos a las 12:30 de personas no localizadas del día 20, para la ficha de búsqueda yo solamente envié, no llevé una foto física, nada más la envié por correo. Entonces, al otro día me dicen que yo me presenté después de las 9 de la mañana para que me entregaran las copias de la nueva denuncia que se había levantado y para entregar la foto. Entonces ya llegamos a la casa, más de la 1 de la mañana. Intentamos dormir. Que es imposible, ¿verdad? En una situación así no se puede. Ya desde ese día yo ya no dormí. ¿Estás de acuerdo que ya me había levantado desde el cuarto para las 5 de la mañana? Y ya desde ese momento yo ya no pude cerrar los ojos. Estoy inquieta hasta que llegó la hora, me metí a bañar temprano y le dije a mi pareja que ya nos fuéramos. Y me dijo, ¿ya juntaste la foto, los papeles? No, la foto no tengo, le dije. Pues eran chiquitas, eran infantiles. Hay que pasar a la farmacia a sacar una grande. Ah, bueno. Pasamos a la farmacia. Nada, no sabíamos nada de Carla todavía. Ya era día 20. Y nos fuimos a dejar la foto a personas no localizadas.
Entregué la foto, firmé otros documentos, me entregaron las copias del acta que se había levantado y entre otras diligencias estábamos regresando como alrededor de la 1 de la tarde, me parece, cuando a la altura de Monte Alto me llama el agente de PNL y me dice, señora, me dice, ¿dónde se encuentra? Y le digo, estoy regresando, le dije, ya llevé la foto. Ah, ok, me dice, es que estoy por su domicilio. Espéreme, le digo, ya en 10 minutos estoy allá. Entonces me dice él, es que me voy a dirigir para otro lado. Pero en la noche que se puso la denuncia, yo le planteé que pidiera los videos de la tienda que está a un lado, así, abajo de mi casa. Que tiene cámaras. Que tiene cámaras. O sea, porque las cámaras tienen visibilidad hacia la calle principal, o sea, para ambas partes. Entonces le pregunté y le dije, ¿pidió los videos? ¿Se los dieron? De hecho, a eso fue él para allá. Y me dice, sí, ya vi los videos. Entonces le digo, ¿y qué se ve? ¿Se ve a mi hija? Sí, efectivamente, me dice, sí se ve. ¿Cómo a qué hora más o menos salió ella? 1:30 de la mañana. 1:30 de la mañana. Se ve, me dice. Entonces le digo, más adelante hay establecimientos, pensando que para que le siguieran el recorrido, eso fue lo que yo pensé. Entonces me dice, no, es que no se ve que se dirija para allá, se va para otro lado. Ok, entonces cuelgo la llamada, llegamos a la casa, ya los agentes ya no estaban. Y con el pretexto de irme a la tienda le digo a mi pareja que iba a ir a comprar un refresco, que si quería comer algo. Entonces... Porque usted quería hablar con ellos. Con la señora de la tienda. Sí, ya los policías yo ya sabía que ya no estaban, ya se habían quitado. Entonces voy a comprar y en la tienda me dice la vecina, la dueña de la tienda. Vecina, ¿qué pasó? Me dijo, ¿otra vez la niña? Digo, sí, vecina, le dije. ¿Pero cómo? Dice. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿qué se ven los videos? Y me dice, ¿los quiere ver? Le titubeo y me los muestra. Y ahí es donde se ve a Carla. Ahí en la esquina de mi casa. A la 1:30 hablando por teléfono. Y se ve cómo se dirige hacia la brecha. Y ya no se le ve regresar. Yo me sentí muy, muy impactada, muy desencajada. Y llegué a la casa. Llegué y le dije a mi pareja lo que había pasado, lo que había yo visto en los videos. Le dije, ya vi los videos. ¿Y qué pasó? Me dice que se ve. Se ve que la niña se dirige a tal lado y a tal lado. Pero al mismo tiempo que yo le dije, yo hice una llamada, le hablé a su papá de Carla. Le hablé a su papá y le dije que ya había visto los videos, que ya sabía que eran lo que salía. Y que yo le menciono a los dos que la niña se dirige para la brecha, su papá de Carla me empieza a gritar por teléfono y me empieza a decir, ¿pero qué haces allá parada? Ve a buscarla. No te quedes ahí, muévete. Y ahí fue donde yo empecé. Ya el miedo se apoderó de mí, me empecé a paralizar y empecé a llorar. Empecé a llorar y le dije que no, que tenía miedo. Fue lo único que le empezaba a decir, tengo miedo, porque yo voy a ir a buscar a mi hija si ella puede venir. Y llegó un momento en donde ya yo no pude contenerme, no pude controlarme. Y mi pareja me quitó el teléfono y habló con él. Y le dijo, ya empezaron a platicar entre ellos dos para ponerse de acuerdo. Y ya le dijo, yo me voy para allá, le dice, yo me voy ahorita para allá.
Ahorita se van a mandar las copias del acta para que puedas venir para acá, porque para eso eran las copias de la demanda. Entonces él habla conmigo y me dice, ahorita vengo, quédate aquí, me dijo, háblale a tu mamá, no sé, ahorita vengo. Y ya, pero yo ya no estaba bien, ya no estaba bien porque yo no tenía por qué ir a buscar a mi hija ya. Si ella podía regresar a la casa. Entonces es cuando él decide irse para allá. Nada más que quienes viven por el área saben que en esa brecha existen dos caminos. Uno que agarran los trabajadores para cortar paso para ir a la fábrica de PepsiCo. Y en ese tiempo la brecha estaba muy angosta, donde solo pasaba un vehículo y con mucho monte. Entonces mi pareja decide irse por arriba, caminar por arriba. Llega, sale a la carretera de la avenida de Boulevard de los Ríos, sale a la carretera y hay un puente peatonal. Sube el puente, se cruza, se llega al Yanda, compra, regresa y de regreso dice que en el puente pues estuvo tratando de mirar y no visualizó nada. De regreso es conforme él ya agarra el camino de donde pasa un vehículo. Y ya, al caminar unos metros, porque no está muy lejos de Boulevard de los Ríos, no está muy lejos el punto de hallazgo. Entonces, caminando, pues ahí es donde él visualiza las chanclas de mi hija, que fue la pista que lo llevó a él a dar con mi hija. Él fue el que la encontró. Él fue el que la encontró. Y toda la vida le voy a estar agradecida. Toda la vida le voy a estar agradecida por haber encontrado a mi hija. Hay algo que nosotros de manera espiritual lo entendemos así. Carla esa noche traía una blusita que le habíamos regalado, que él estábamos comprando en una tienda, y ella vio una blusa que le gustó y se me acercó y me dijo, ¿me la compras? Y él le dijo, agárrala, yo te la pago, le dijo. Y Carla se salió con esa blusa. Y nosotros así lo sentimos, que fue la conexión que ella tuvo con él para que él la pudiera encontrar. Para que él la pudiera encontrar y mi hija ya no estuviera más ahí, en ese lugar donde la dejó Saviani. Ya habían pasado muchas horas. Sí, ya habían pasado más de 24 horas. Y en ese momento te marca por teléfono. No. Va y te busca a la casa, porque remarco, estaban muy cerca de la casa. Sí, no. Obviamente esto te lo platico así, pero fue muy difícil, ha sido muy difícil para nosotros, para él, sobre todo, quien, aparte de la situación que estamos viviendo, de todo este peregrinar, cómo ha sido juzgado por la gente que ni siquiera tiene idea de lo que pasamos, ni cómo fueron las cosas en realidad. Él, al momento de encontrar las chanclas de la niña, él se para y empieza a observar. Él dice en un principio que él imaginó que Saviani llegó por ella y quizá ahí se pudo haber puesto unos tenis ella. Se pudo haber cambiado de zapatos y dejar las chanclitas, porque las chanclitas tenían muchas mordidas por los cuyos que Carla tiene, porque todavía los conservamos. Entonces, dice que al momento que miró hacia cierta parte, vio las marcas como de césped, se formaba un camino, se formaba un caminito.
Dice que a él le dio por meterse ahí y al momento que él empezó a meterse a ver por qué formaba así, porque lo demás estaba, es que la diferencia se notaba porque lo demás estaba alto. Entonces nada más. Si era maleza, arbustos. Sí, entonces nada más estaba ese camino aplastado. Sí, normalmente cuando alguien transita, literal se va formando el caminito. Claro. Ahí esa fue como la huella, el rastro. Pues imagínate, las chanclas y el caminito. Por lógica, tú lo que vas a hacer es buscar. Y ahí fue donde él encuentra a la niña. Él dice que en ese momento solamente le pidió a Dios que le diera fuerzas para salir de allá. Dice que le temblaban mucho las piernas, que se le hizo un camino tan largo, y al salir de ahí llegó a la esquina de la casa y ahí estaban unos vecinos, y ahí es donde él pudo encontrar a alguien en quien recargarse para pedir ayuda. Mientras caminaba, él empezó a llamar al 911. Enseguida empezó a hablar al 911 para hacer el reporte. Y ya que llegó a la esquina, ya les dijo a los vecinos lo que estaba pasando. Entonces le pidió a mis vecinas ayuda para que después de decirme, pues yo no me quedara sola. Y él viera las diligencias, porque todavía tenía que ir con la policía, tenían que entrevistarlo, todo lo que conlleva a una investigación en el momento de un hallazgo. Y es cuando él llega a la casa, y siempre me he preguntado por qué. Porque yo lo primero que hice cuando lo vi es preguntarle: ¿encontraste a la niña? Dime que encontraste sus chanclas. Y hoy me pregunto, ¿por qué pregunté por las chanclas? Y efectivamente fue lo que él encontró. Primero fueron sus chanclas. Y ya me dice: siéntate, mamita, siéntate. No, ya. Y yo me empecé a desesperar mucho. No, dime que encontraste a la niña. Él estaba mal. Su semblante es que no traía buenas noticias. Él estaba mal. Estaba llorando. Le temblaba la voz. Traía un nudo en la garganta donde casi no podía hablar, y me dijo: se la encontró, pero no como queríamos. Y ahí es donde entendí todo lo que estaba pasando. Y en ese momento también me estaba matando Saviani, a mí y a toda mi familia. Y a partir de ese momento empezó esta larga agonía que no ha terminado, y que a veces pareciera, Elizabeth, que en casos así no se ve todavía la luz, no se ve cercano el final, porque él está detenido, está en un proceso, pero ya han pasado o están a punto de pasar 2 años. Yo no soy abogado, soy comunicólogo, pero también no necesito saber mucho como para decirte que va un paso tortuga, que está muy lento, que esto debería de ser la aplicación de la justicia mucho más rápido, porque por eso luego los ciudadanos
no creemos en la justicia. Ha sido muy lento el proceso. Ha sido muy lento. La defensa de Saviani siempre se ha encargado de hacer muy retardados los procesos para lograr concluir con la audiencia intermedia. Fueron 8 meses donde todo el tiempo estaban diferiendo. Se logró la apertura del juicio y aún así se diferió en 4 ocasiones hasta que la juez, que habían puesto un juez y luego lo quitaron, asignaron a otra juez, y ahí es donde la juez ya no quiso que se siga difiriendo, puesto que todavía existe un recurso de queja pendiente por un juicio de amparo que promovieron, y todo esto es lo que retrasa el proceso. ¿A los cuántos días lo detuvieron a él? El día 21. Al otro día, en la mañana del hallazgo de mi hija. Estaba firmando para que me entregaran a mi hija. Y es cuando me hacen la llamada. Y me dice, lo tenemos, está detenido. Y pues hoy en día pues ya sé que a él lo detuvieron porque quisieron entrevistarlo, porque obviamente era parte de la investigación. Al tener pues de cierto modo alguna comunicación con mi hija, cuando él decía que no había hablado con ella, cuando su mamá de él me mandó una captura donde había existido una comunicación a la 1:15 de la mañana, y después de la 1:30 ya no había, en esa plática estaba como que cortada, como que se eliminaron cosas, y a las 5:57 de la mañana él le responde unos mensajes y le puso que ¿quién te entiende si ya no somos nada? Casi a las 6 de la mañana, y él decía que no había tenido comunicación con ella. Eso se lo dijo a la gente de PNL cuando la gente le marcó y le dijo que regresara a Carla a su casa porque se estaba metiendo en problemas. Ahí fue cuando él le dijo que él no la tenía, y le dijo a la gente que él ya había visto cámaras, y él le dijo, pues si ya viste cámaras, arréstame. O sea, todos esos focos rojos solito él los estaba dando con su proceder. Entonces, cuando a él lo detienen es porque le iban a hacer una entrevista y él empuja y agrede a los agentes. Después de que lo logran someter, él les ofrece dinero. Y es ahí donde les dice que se tenía que ir. Porque se acababa de quebrar a su vieja. Esas fueron sus palabras textuales. Y ahí es donde lo detienen y se lo llevan. No por el feminicidio de mi hija, sino por las agresiones a servidores públicos y cohecho. Por eso es que lo detienen. Después es cuando ya lo imputan por lo de mi hija, que de hecho en el juicio de las agresiones a los servidores públicos se llegó a un acuerdo, y por eso de ese juicio él ya salió, pues por decirlo, exonerado, pero pues sigue por lo del feminicidio de mi hija. Entiendo yo que todos los días al llegar a tu casa o salir de tu casa debe ser totalmente, pues, inevitable, pues no voltear, mirar hacia el lugar donde estuvo por última vez Carla Roses, que fue esta brecha a cerca de 300 metros de tu casa.
¿Cuándo regresas a este lugar? ¿Cuándo te das el valor? Porque enfrentar una realidad así es literal, la vida y la muerte. Sí. ¿Cuándo te das este valor y regresas porque regresaste al lugar del asesinato de tu hija? Sí, yo pude ir a ese lugar después de los 2 meses aproximadamente y no fui sola. Lo pensaste muchas veces, supongo. Estuve en terapia para poder ir. Yo quería ir a ese lugar. Yo quería ir. Pero te preparaste. Sí, me preparé con terapia. La psicóloga no me dejaba. Y cuando fui acompañada de una psicóloga. O sea, fui con ayuda, con contención y es conforme pude ir. Después de esa ida, no sé qué pasó en mí, que siempre habían horarios marcados. Siempre hasta el día de hoy. A mí, si me dan las 1:30 de la mañana o la 1, me empiezo a poner ansiosa. Empiezo a recordar y empiezo a decir, ¿por qué no estaba despierta a esa hora? Si ahorita estoy despierta. Entonces, yo vivo en un segundo piso del cuádruple. Entonces, en las mañanas me da por salir, en las madrugadas. He salido intentando escuchar algo que venga de ese lugar. Sinceramente, lo que busco es tratar de escuchar algunos gritos. Si mi hija pudo pedir ayuda. Y siempre... El por qué nadie lo escuchó es una pregunta que seguramente te has hecho muchas veces, ¿no? Sí me la he hecho. Pero ya tengo la respuesta. Y de ahí fue como que en mi proceso fue mucho ir a ese lugar. ¿Has ido muchas veces? Sí, sí he ido muchas veces. Muchas veces, incluso hubo en específico una audiencia donde se detallaron cosas que yo no sabía. Y que es duro escuchar, ¿verdad? Obviamente. Muy difícil porque te llena de mucha impotencia. Que entiendo que fue la narración de cómo sucedió ese momento. Sí, fue un dictamen, ¿cómo se llama? ¿Médico? Sí, fue médico, pero fue el dictamen mecánica de lesiones. Ese dictamen para mí fue muy difícil escucharlo. Porque es la hipótesis, ¿verdad? Uh-huh. De cómo sucedieron más o menos los hechos. Es la hipótesis a raíz de las heridas de mi hija, a raíz de la posición. Y pues después de escuchar ese dictamen, ya era muy tarde. Eran casi las 11 de la noche. Y fui a ese lugar. O sea, al salir de ahí, de la audiencia, fuiste a la brecha. Sí. Sin importar la hora, porque tan solo por la hora era peligroso, ¿verdad? Sí, pero siempre voy acompañada. ¿Siempre, nunca vas sola? No, siempre me acompañan. Nunca voy sola. Sí he ido sola en ocasiones, pero cuando he ido es porque nada más yo lo sé. Nada más yo lo sé. Pero no te pasa, Elizabeth. Yo sé que es muy difícil, pero al final de cuentas te encuentras pues donde ella estuvo sus últimos segundos. Y no te pasa esta sensación de que duele, pero a la vez también se siente bonito, aunque sea contrastante, porque ahí estuvo ella. No sé si lo has sentido de esta manera. Sí, definitivamente los dolores ante una pérdida así son muy, muy contrastantes, pero de el dolor y de lo malo retomas lo bueno en lo que tu alma se quiere restaurar, en lo que tu alma está sanando, el interior de tanto dolor. Y una de estas cosas es eso, el saber que mi hija estuvo ahí, el saber que mi hija pisó ese lugar. Entonces como que
como que lo tomas para sanar un poquito tu dolor, a pesar de que no fue bueno eso. Es parte de reconstruirte, de a pesar de lo malo, tratar de sacar lo bueno. Eso es. ¿Qué es lo que falta para que se haga justicia al 100%? No a medias, no en veremos. ¿Qué falta en este proceso? Puesto que él ya está detenido y ya está, pues, en una etapa, entiendo yo, de desahogando pruebas todavía. Él se defiende, hay pruebas, pero finalmente no hay una sentencia. Él, de acuerdo al Código Penal de nuestro estado de Tamaulipas, podría alcanzar de 40 a 60 años, que yo creo que no va a justificar nada de lo que pasó, no lo va a sanar al 100%, porque la herida va a quedar siempre en tu corazón y el de toda tu familia. Pero ¿qué falta para que finalmente se haga justicia? Falta que las autoridades del estado de Tamaulipas actúen. Falta que dejen de darle paso a la impunidad. Porque aparte de estar lidiando con todo este sistema tan indolente, aparte de estar guardando el dolor que tengo que vivir con el duelo de mi hija, tengo que estar sacando fortaleza para enfrentar a todas las personas que están en la defensa de él, atacando, han hecho publicaciones muy dolosas. Definitivamente esa es toda la intención, seguir hiriendo, seguir lastimando, y no les basta con escuchar toda la atrocidad que hizo Saviani con mi hija. No les basta el cuerpo de mi hija tirado en una brecha. No les ha bastado. Aún así, hemos sido exhibidos. Aún así, nos dicen por una presunta denuncia que puede ser falsa. La muerte de mi hija no es falsa. ¿Cuánto daría porque la muerte de mi hija sea falsa? Ya basta del ataque. Yo entiendo que para eso les están pagando, pero que litiguen limpio. Que litiguen limpio. El desarrollo está dentro de las audiencias. Que ahí desahoguen sus pruebas. Que ahí peleen. Exactamente. Esa es una pelea limpia que aparte, digo, remarco, no soy abogado, pero de mi perspectiva y socialmente es defender lo indefendible. Están atacando todo lo que me entorna, están atacando a mi abogada, están atacando a las mujeres que me dan contención desde el día 1. Hay denuncias de por medio. Y todavía denuncias donde me mencionan. Entonces, ahora ya no solo me voy a enfrentar a la sentencia de Saviani, sino que también me tengo que enfrentar a otra situación. ¿Por qué? ¿Por alzar la voz? ¿Porque quieren que me quede callada? No lo voy a hacer. Y si hoy, a mí, a partir de ahora en adelante, me llega a suceder algo, responsabilizo a todos los que están en la defensa de Saviani. Porque cada uno de ellos sabe qué tipo de abogados son y cómo se conducen. Yo los responsabilizo a ellos por todo lo que han estado haciendo. Y si piensan que me van a callar, no me van a callar. Quizá ahorita he mantenido las cosas en silencio, no he podido decir muchas cosas porque son mentirosos, porque son mentirosas, porque están actuando desde la bajeza, sin principios. Pero va a llegar el día donde yo voy a poder hablar.
Elizabeth Roses, madre de Carla Roses, te voy a hacer unas preguntas de bote pronto. Tú me contestas lo más breve que puedas, de acuerdo a lo que, con tus propias palabras, como tú tengas la percepción de Dios. ¿Quién dirige mi camino? ¿Quién gobierna mi vida? Mi todo. Carla Roses, tu hija. Mi fortaleza. El mayor anhelo. El mejor regalo de Dios. ¿Qué te dice la fecha 19 de septiembre del año 2024? Maldita sea, como en su momento lo dijo Job. Maldito el día en que nací. Maldita sea esa fecha. Al escuchar el nombre de Saviani, ¿qué se te viene a la mente? Lástima. Lástima, siento lástima por él. ¿En su momento lo perdonarías? Lo he perdonado. Es algo que le corresponde a Dios, no a mí juzgar. Hello Kitty. ¿Cómo le hago para poder comprar todo lo que existe de Hello Kitty en el mundo? Si pudieras, lo hicieras. Sí. Leyes. ¿Cuáles? Impunidad. Todo el sistema de gobierno. Todo el sistema de gobierno. Y por último, Elizabeth, ¿crees en la justicia divina? Amén. Sí creo. Esa llega porque llega. Ahí no te puedes esconder, ahí no te pueden defender, ahí no se puede contratar un abogado. Ahí es directo con. Sé que está actuando. Ni siquiera que le va a llegar. Sé que está actuando y sé que también va a actuar en cada una de las personas que están actuando con mentiras, porque Dios aborrece la lengua mentirosa, aborrece la corrupción y todas esas cosas. Tarde o temprano, cada una de las personas que se dejan conducir por eso les va a llegar. Yo te agradezco, Elizabeth Roses, que nos hayas contado tu historia, que donde obviamente pues duele, ¿verdad? Y va a doler toda la vida. Yo le he dicho, cuando perdemos un ser querido y más en esas circunstancias, pues yo creo que el último segundo que respiremos siempre nos vamos a acordar de esa persona, porque efectivamente vive en nuestro corazón. Yo te agradezco porque al final de cuentas me queda claro que no te vas a cansar de esto, que vas a seguir en el pie de lucha donde tenga que seguir para que finalmente se dé lo que tiene que darse al menor tiempo posible: justicia. Así es, justicia. Justicia para Carla. Exigimos la pena máxima para Saviani y para aquellas mujeres que no pudieron regresar a casa. Vamos a seguir alzando la voz por cada una de ellas, por la digna memoria de cada una de ellas. No nos van a callar, no nos vamos a callar. Muchísimas gracias y esperemos que muy pronto las noticias sea otra y que la historia sea otra. Muchísimas gracias y le agradezco a usted también, a través del periódico La Razón, de nuestras redes, que haya estado al pendiente de esta entrevista sobre la historia de Carla Roses. Muchísimas gracias.